Los Apalaches se encuentran entre los más antiguos del mundo y se extienden por el este de Estados Unidos como los huesos de la tierra misma. Dicen que guardan secretos, y que una vez que absorben algo, rara vez lo devuelven. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de esos secretos es una persona viva? ¿Qué ocurre cuando alguien entra y simplemente no sale? Eso fue exactamente lo que sucedió en 2017, cuando Jasmine Kensington, de 32 años, desapareció sin dejar rastro. Se suponía que solo estaría ausente unos días. Un viaje corto que culminaría con un mensaje de texto triunfal a su hermano. Estoy viva y sucia. Pero el mensaje nunca llegó. El silencio se prolongó durante horas, luego días, luego años. Y lo que los investigadores finalmente descubrieron fue más extraño, más oscuro y mucho más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. Antes de empezar, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias apasionantes como esta. Ahora, adentrémonos en el misterio de Jasmine Kensington. En el verano de 2017, Jasmine estaba inquieta. Trabajaba como arquitecta en la ciudad, pasando largos días atrapada bajo luces fluorescentes, rodeada de plazos y tráfico. Necesitaba la naturaleza para respirar de nuevo. Ese verano, ella y su hermano Andrew habían hecho una sencilla excursión de un día por los Apalaches. Nada demasiado exigente, pero la dejó con ganas de más. Las crestas que se extendían interminablemente hasta el horizonte, el sonido de los arroyos abriéndose paso entre las hondonadas cubiertas de musgo, el silencio roto solo por el canto de los pájaros. Era como si las montañas hubieran echado raíces en su interior. Así que planeó un viaje más largo. Ella y un buen amigo del trabajo, Nathan Caldridge, pasaron semanas trazando una ruta para una caminata de 5 días. Se sentaban en la oficina durante las pausas para el almuerzo con mapas extendidos sobre los escritorios, marcando senderos que serpenteaban por un paisaje remoto, desafiante pero impresionante. Se suponía que sería el tipo de viaje que le revitalizaría el alma. Pero justo un día antes de partir, Nathan sufrió una grave intoxicación alimentaria. Apenas podía levantarse de la cama, y mucho menos adentrarse kilómetros en la naturaleza. Le rogó a Jasmine que lo pospusiera. Su hermano la instó a esperar, pero Jasmine era terca y decidida. Ya había conseguido ese raro tiempo libre. No iba a devolvérselo. El 17 de septiembre de 2017 se despidió de su hermano con un beso. Prometió seguir la ruta planeada. Empacó su chaqueta azul, su gorra naranja, su mochila pesada y condujo sola hacia las montañas. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. El lunes por la noche, Andrew paseaba por su apartamento, mirando su teléfono cada pocos minutos. Jasmine ya debería haberle escrito. Era su ritual. Estoy vivo y sucio. Pero el teléfono permaneció apagado. El martes por la noche, su inquietud se había convertido en pavor. Jasmine tenía experiencia. Sí, pero era la primera vez que se adentraba sola en semejante desierto. El miércoles por la mañana, llamó a la oficina del sheriff. Un guardabosques llegó al inicio del sendero que ella planeaba usar. Su sedán seguía Ali, cubierto de polvo y polen, cuidadosamente colocado bajo un árbol. Ese simple detalle era un arma de doble filo. Significaba que había llegado sana y salva al desierto, pero también significaba que no había regresado. La búsqueda comenzó al amanecer. Se instaló un puesto de mando al inicio del sendero. Tiendas blancas, mapas esparcidos sobre mesas, radios zumbando con voces superpuestas. Guardabosques, agentes, voluntarios e incluso helicópteros se unieron a la iniciativa. Los perros captaron su olor. Tiraron de sus correas, pero perdieron el rastro a pocos cientos de metros. Desde el cielo, el dosel del bosque no revelaba nada. Buscarla era como buscar una sola joya en un mar de milones. Andrew estuvo presente en todo momento. Traía donas que nadie comía, café que no podía beber, repasando mapas con Frank Miller, un guardabosques experimentado, quien les explicaba las cuadrículas que estaban cubriendo. Los equipos avanzaban metódicamente, revisando crestas, zanjas de drenaje, arroyos resbaladizos. Día tras día, nada, ni una huella, ni un trozo de tela, ni siquiera el envoltorio de un refrigerio. Solo la foto que André les había dado,
Una Jasmine sonriente posada en la rama musgosa de un árbol apenas unas semanas antes. Viva, vibrante, segura de sí misma. Esa foto se convirtió en el rostro de los carteles de desaparecidos, la imagen pegada en tiendas de campana y vehículos policiales. Al octavo día, la esperanza se encendió. Un equipo de voluntarios avisó por radio. Habían encontrado un trozo de tela turquesa enganchado en una rama sobre un arroyo fangoso. Era casi del mismo color que la chaqueta de Jasmine. Al instante, la búsqueda cambió. Los recursos acudieron en masa a esa zona pantanosa. Helicópteros sobrevolaban. El corazón de André latía con fuerza, lleno de dolorosa esperanza. Este tenía que ser su rastro. Pero tras 2 días agotadores en el pantano, la esperanza se desvaneció. La tela no era de la chaqueta de Jasmine. Era un viejo chaleco de pesca, abandonado hacía años. Una pista falsa. Una trampa cruel. Para el 14º día, las montañas desmoralizaron a los buscadores. Lluvias frías cayeron durante días. Los senderos se convirtieron en lodo. Los ríos crecieron hasta convertirse en peligrosos torrentes. La niebla impidió que los helicópteros pudieran continuar. Ya no era solo difícil, sino peligroso para los propios buscadores. Fue entonces cuando el guardabosques Frank Miller sentó a Andrew y le dijo las palabras que nadie quería oír. La búsqueda se suspendía. Las tiendas de campana se desmontaron. Los camiones se marcaron. Los voluntarios empacaron su equipo, exhaustos y derrotados. Y el coche de Jasmine se quedó solo una vez más bajo los árboles al inicio del sendero, esperando a un dueño que nunca regresaría. El desierto se la había tragado entera. Pero como demostrarían los años, la historia de Jasmine Kensington no terminó allí. Las montañas no habían terminado con ella. Y el secreto que guardaban era mucho más oscuro de lo que nadie hubiera imaginado. Pasaron 2 años. El bosque creció sobre las huellas dejadas por los equipos de búsqueda. Los ríos borraron cualquier leve rastro de paso. Y el mundo, como siempre, siguió adelante. Para Andrew, el hermano de Jasmine, el pánico frenético de aquellos primeros meses se convirtió en un dolor sordo y constante. Sus pertenencias fueron guardadas en cajas y guardadas en el garaje de él. Su apartamento quedó vacío. Su trabajo fue ocupado por otra persona. La vida la dejó atrás. Pero para Andrew, el silencio nunca cesó del todo. Oficialmente, el caso se cerró. El expediente de Jasmine quedó inactivo, abierto pero estancado, a la espera de nueva información que nunca llegó. El desierto de los Apalaches había enterrado bien su secreto. Entonces, a finales del verano de 2019, una conmoción sacudió a la comunidad senderista. Otra senderista había desaparecido, esta vez a más de 160 kilómetros al sur de donde había desaparecido Jasmine. Pero a diferencia de Jasmine, la historia de esta joven no terminó en silencio. Tras una semana de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una fosa poco profunda junto a un sendero popular. Había sido agredida, asesinada y oculta a toda prisa bajo tierra. La brutalidad del crimen conmocionó a la región. Los senderistas hablaban en voz baja alrededor de Fogatasi. Por primera vez en años, el miedo se apoderó de los senderos. El asesinato acaparó titulares, y aunque el público lo vio como un crimen horrible pero aislado, en una tranquila oficina de la capital del estado, el detective Wallace, de la Unidad Regional de Casos sin Resolver, vio algo diferente. Su trabajo consistía en conectar hilos que otros pasaban por alto, en buscar patrones ocultos entre el ruido. Y para él, los detalles de este nuevo caso le resultaban inquietantemente familiares. Sacó el expediente de Jasmine Kensington del archivo. A primera vista, los 2 casos eran opuestos. La desaparición de Jasmine no había dejado ninguna prueba, ningún rastro, ningún cuerpo. El nuevo caso estaba marcado por una violencia espantosa. Pero en el fondo de ambos se encontraba el mismo eco inquietante. Una senderista solitaria y segura de sí misma, engulida por la misma naturaleza salvaje en la que confiaba. ¿Podría la desaparición de Jasmine haber sido el primer acto de un depredador más audaz? ¿Podría el silencio de 2017 haber sido deliberado, no obra de la naturaleza, sino de la mano humana que se aseguró de que desapareciera por completo? La teoría era frágil.
Se extendía a lo largo de años y kilómetros, pero por primera vez desde 2017, el expediente de Jasmine se reabrió. El detective Wallace empezó con Andrew. Salió a su encuentro y se sentó frente a él en la sala, donde la foto sonriente de Jasmine aún lo observaba desde la repisa de la chimenea. Le explicó la nueva posibilidad, que Jasmine no hubiera sido víctima de un accidente, sino de una persona. Andrew escuchó en silencio, pálido. La idea era un tormento nuevo, que sustituyó la incertidumbre paralizante por una visión de horror que apenas podía permitirse imaginar. Los detectives se centraron entonces en la única otra figura clave de 2017, Nathan Caldridge, el compañero de trabajo que se suponía que la acompañaría en una excursión, pero que había enfermado. Lo encontraron en una cafetería. 2 años habían marcado su rostro, apagado la chispa que una vez tuvo. Confesó que había dejado su trabajo en el estudio de arquitectura. Demasiados recordatorios. Demasiada culpa. Cuando Wallace le contó la nueva teoría, la reacción de Nathan fue visceral. Miró fijamente su café, con las manos temblorosas. La idea de que Jasmine pudiera haber sido asesinada y que él estuviera destinado a estar allí con ella lo destrozó visiblemente. Aún así, los detectives insistieron. Preguntaron sobre las 48 horas previas a la desaparición de Jasmine. Nathan repitió la historia de la repentina enfermedad y la visita a urgencias donde lo habían tratado por deshidratación. Las preguntas de Wallace fueron cortantes pero informales. ¿Firmaría una autorización para que obtuvieran esos registros? Nathan accedió de inmediato, cualquier cosa que ayudara. Los registros llegaron rápidamente. Nathan se había registrado en la clínica a las 10:15 a.m. El mismo día que Jasmine salió de excursión. Le habían administrado sueros intravenosos. Su pago tenía fecha y hora. Las notas del médico eran detalladas y auténticas. Su coartada era irrefutable. Una vez más, el hilo se disolvió en sus manos. Nathan no era sospechoso. Pero su cooperación y la confirmación de su historia llevaron la investigación hacia un rumbo más oscuro. La teoría principal ya no era que Jasmine hubiera sufrido un trágico accidente, a ojos de las fuerzas del orden, ahora era probable víctima de un delito. Aún así, no había cadáver, ni pruebas, ni respuestas. El caso volvió al silencio. Los años pasaron como páginas. La tecnología avanzó. El recuerdo de la senderista desaparecida de 2017 se convirtió en una historia de fantasmas que se rumoreaba entre los veteranos del sendero. Su expediente volvió a acumular polvo. Y luego llegó el año 2023. Era un fresco sábado de octubre cuando 3 hombres, exploradores aficionados fascinados por la geología y las anomalías magnéticas, se adentraron en una zona remota de los Apalaches poco frecuentada por senderistas. Su líder, Marcus, llevaba un sofisticado medidor de campos electromagnéticos, un dispositivo utilizado para detectar campos electromagnéticos. Durante la mayor parte del día, no mostró nada inusual, pero entonces, al cruzar una empinada ladera cubierta de hojas otoñales, el dispositivo cobró vida. Los números se dispararon desmesuradamente, demasiado fuertes para ser naturales. En un radio de 1,5 metros, el campo magnético era potente, pero más allá, nada. No era una anomalía geológica, era algo más. Quitaron las hojas con las botas y lo encontraron. Una fisura, una grieta vertical en la tierra, estrecha y oculta por raíces. Un aire fresco y húmedo emanaba de sus profundidades. Marcus se adentró con cuerdas y una linterna frontal. La fisura se abrió a una enorme cámara, un pozo vertical que descendía a una oscuridad infinita. Mientras su luz barría el suelo, ala abajo, lo vio: tela, un montón de equipo, un saco de dormir, una mochila. Parecían los restos de un campamento olvidado hacía mucho tiempo. Pero en la entrada de la fisura, el medidor de campos electromagnéticos seguía sonando. Buscando con cuidado, Marcus metió la mano en una grieta de la roca. Sus dedos se quedaron alrededor de algo plástico y frío. Lo sacó a la luz del día. Era una radio bidirectional, un walkie-talkie. Estaba desgastado, sucio, pero intacto, y estaba transmitiendo.
El descubrimiento convirtió el fin de semana de un aficionado en la reapertura de uno de los casos sin resolver más inquietantes en la historia de los Apalaches. Cuando llegaron los ayudantes del sheriff, los tres exploradores seguían pálidos e inquietos, de pie junto a la oscura fisura que exhalaba aire frío al bosque otoñal. Los ayudantes escuchaban, con el ceño fruncido, mientras Marcus explicaba paso a paso cómo habían tropezado con la extraña señal, cómo había descendido por la grieta y cómo el walkie-talkie se había quedado encajado en la roca. Podían verlo ellos mismos, ahora celado en una bolsa de pruebas, zumbando con implicaciones que les ponían los pelos de punta. En cuestión de horas, el descubrimiento se comunicó a la cadena de mando, y un nombre surgió de inmediato: Jasmine Kensington. Todos los agentes de la ley de la región conocían el caso. Una mujer desaparecida, tragada por las montañas en 2017, nunca encontrada. Ahora, 6 años después, una fisura en la roca revelaba secretos que finalmente podrían explicar lo sucedido. Llamaron al detective Wallace. En cuanto escuchó la descripción, equipo en el fondo de un pozo, un walkie-talkie dejado transmitiendo deliberadamente, se marchó enseguida. La escena ya era un hervidero de actividad controlada cuando luego, cinta amarilla acordonaba la fisura. Los técnicos tomaron fotografías. Los agentes susurraban con voz entrecortada y tensa, y Ali, todavía celada en plástico, estaba la radio que lo había iniciado todo. Wallace se inclinó sobre la abertura. El aire que subía del pozo era fresco y húmedo, con el tenue olor mineral de una tierra que había permanecido intacta durante siglos. Muy abajo, sus ojos captaron el tenue destello de color que Marcus había descrito. Un saco de dormir. Una mochila. Equipo esparcido en el fondo de un precipicio de 20 metros. Se le encogió el corazón. Había visto suficientes accidentes de senderismo como para saber lo que eso solía significar. Pero esta vez, los detalles eran extraños, incluso erróneos. La señal provenía de la entrada, no del fondo. El equipo parecía desgastado, pero no antiguo. Y si el equipo realmente pertenecía a Jasmine Kensington, entonces las montañas no habían estado guardando silencio, habían estado ocultando una historia. A la mañana siguiente, el tranquilo bosque se había transformado en una operación a gran escala. Un equipo de rescate de cuevas, especialistas en trabajo con cuerdas y descensos verticales, colocó anclas en árboles vivos. Cuerdas y poleas de colores brillantes se extendían a través de la fisura. Cascos, arneses, radios, cada detalle era preciso, cada movimiento medido. En el borde, el detective Wallace estaba junto a Andrew Kensington, quien había conducido durante horas desde el momento en que recibió la llamada. Tenía el rostro tenso, la mirada fija en el agujero como si mirar con la suficiente intensidad pudiera hacer que su hermana volviera. Los 2 primeros rescatadores descendieron lentamente. Sus linternas frontales proyectaban arcos blancos sobre las paredes de la fisura. Sus voces crepitaban en las radios. 3 metros. 9 metros. 15. Finalmente, tenemos visibilidad. Saco de dormir azul, mochila grande beige, ambas muy desgastadas. El equipo llegó al fondo y documentó todo antes de tocarlo. El saco de dormir estaba abierto, como si alguien lo hubiera usado. La mochila estaba parcialmente abierta. Su contenido se derramaba lo justo para mostrar ropa, utensilios de cocina y trastos. Y, sin embargo, lo más importante era lo que faltaba. Ni huesos, ni cuerpo, ni rastro de restos humanos. Uno a uno, los artículos fueron cuidadosamente embolsados, enganchados a las cuerdas y arrastrados de vuelta a la superficie. Al salir la mochila a la luz del día, Andrew contuvo la respiración. Dio un paso adelante, examinando las correas con la mirada. Allí estaba, un parche distintivo que Jasmine le había cosido años atrás. Era suyo. No necesitaba etiqueta ni número de serie, lo sabía. El equipo era suyo, pero ella no estaba allí. Las implicaciones daban vueltas en la mente de todos. Tácitas pero pesadas, se había caído, sobrevivido y de alguna manera había logrado salir,
Alguien más había llevado sus cosas al pozo. Era esta la tumba de sus pertenencias, pero no de su cuerpo. Las preguntas se agudizaron cuando examinaron la radio en el laboratorio forense estatal. La técnica, Sara, esperaba que fuera una reliquia muerta. En cambio, al conectarla a sus herramientas de diagnóstico, vio algo que la dejó paralizada. La batería no estaba muerta. Estaba débil, corroída, pero aún débilmente activa. Las baterías alcalinas estándar, dejadas en un dispositivo durante 6 años, habrían estado inactivas hace mucho tiempo. Pero estas no eran baterías estándar. Eran celdas de litio. Y, a juzgar por su estado, no habían estado allí desde 2017. Alguien las había colocado, activas, dentro de ese dispositivo en algún momento de 2022, no más de 18 meses antes. Cuando el detective Wallace leyó el informe, tuvo que leerlo 2 veces. Esto lo cambió todo. El walkie-talkie no era evidencia de un accidente ocurrido 6 años atrás. Era evidencia de que alguien, posiblemente la propia Jasmine, había estado viva y emitiendo señales hacía tan solo 1 año y medio. Toda la teoría se derrumbó en un instante. Esta no era la escena de una muerte congelada en el tiempo. Esto era algo más. Jasmine no se había desvanecido simplemente en una tumba silenciosa. Había vivido, durante años. La investigación dio un giro brusco. Lo que parecía la recuperación de un fantasma se convirtió en la búsqueda de una mujer que podría seguir con vida. Se trajo a expertos en cuevas para cartografiar el sistema. Drones y escáneres láser revelaron lo que nadie esperaba. La fisura era solo el principio. Bajo la montana se extendía un laberinto de túneles, vastas cámaras y pasadizos ocultos que se extendían kilómetros. Y entonces llegó el segundo descubrimiento, uno que agravó aún más el misterio. A casi 800 metros de distancia, oculta entre la espesa vegetación, el equipo encontró otra entrada. No se trataba de una fisura estrecha que se perdía en la oscuridad. Era un arco ancho, un suelo inclinado que conducía suavemente al mismo sistema de cavernas. Una entrada fácil, una salida fácil. La paradoja era desesperante. Su equipo había quedado abandonado en el fondo de un pozo mortal, pero una salida estaba a su alcance. Una radio había sido colocada deliberadamente para que pudiera transmitir, pero solo años después, Jasmine había sobrevivido, quizás durante mucho tiempo. Pero si había salido de esa cueva, porque nunca había vuelto a casa, porque no había llamado a su hermano. Las montanas finalmente habían devuelto algo, pero en lugar de respuestas, solo habían devuelto preguntas más agudas y oscuras. La cueva se convirtió en el centro de la investigación. Ya no era solo una fisura en la tierra, sino que ahora era considerada la escena de un crimen, un santuario y quizás una tumba. El detective Wallace ordenó una segunda inspección, esta vez con un equipo de expertos forenses acostumbrados a registrar casas y patios, no el submundo de piedra. Avanzaron lentamente, sección por sección, instalando focos que banaban la caverna de un blanco puro. El polvo que había permanecido intacto durante siglos fue removido, tamizado, embolsado y catalogado. Fue cerca de la amplia entrada arcuada donde encontraron la primera señal innegable de vida humana. Escondido en una hornacina seca había un anillo de piedras ennegrecidas, con la ceniza en su interior formando capas como las páginas de un libro. Las muestras de carbón revelaron madera de múltiples especies, recolectada a lo largo del tiempo. No fue un accidente, ni la caída de un rayo. Alguien había encendido una fogata allí. No una, sino muchas veces. Cerca de la hoguera yacían huesos, diminutos y frágiles fragmentos que al principio se confundieron con rocas hasta que un experto los identificó. Ardillas, conejos, incluso el delicado esqueleto de un pequeño pájaro cavernícola. Los huesos estaban agrietados y ennegrecidos por el calor. Dispersos entre ellos había palos, con las puntas afiladas y carbonizadas. Herramientas primitivas, brochetas. La imagen se volvía más clara e inquietante con cada descubrimiento. Alguien había vivido aquí. No había acampado ni una noche, pero había sobrevivido. Habían cazado, cocinado, comido. Habían regresado una y otra vez a este lugar.
convirtiéndolo en un hogar, una especie de hogar. Para Wallace, las implicaciones fueron devastadoras. La narrativa de una caída trágica y muerte instantánea ya no se sostenía. En cambio, una nueva teoría tomó forma, una que era a la vez inspiradora y aterradora. Jasmine probablemente había caído en la fisura en 2017. La caída de 18 metros debería haberla matado, pero su pesada mochila podría haberla salvado, amortiguando el impacto lo suficiente como para dejarla destrozada pero con vida. Sola en la oscuridad, herida, se habría visto obligada a luchar con todas sus fuerzas. La radio se convirtió en la pieza clave. Quizás la había lanzado hacia arriba desesperada, esperando que la escena llegara a alguien. O tal vez, en un momento de fuerza descomunal, había escalado parte de la fisura, clavándola en la roca antes de caer de espaldas. Cualquiera que fuera el método, significaba una cosa: no se había rendido. En el fondo de ese pozo, debió de esperar. Las horas se convirtieron en días. Sus provisiones de comida escasearon. Quizás la batería de su linterna se convirtió en su posesión más preciada, un tenue rayo de luz contra una oscuridad sofocante. Pero entonces, en algún momento de esos días interminables, debió de descubrir los túneles que conducían a la fisura. Arrastrándose, cojeando, medio destrozada, los habría seguido hasta encontrar la otra entrada, la salida. Una puerta milagrosa hacia la libertad. Y desde allí, aprendió a sobrevivir. La hoguera lo demostró. Los palos afilados, los huesos de animales pequeños. Jasmine no se había desvanecido simplemente en el silencio, se había forjado una vida en las entrañas del desierto, había convertido la cueva en su refugio. Pero con cada respuesta legaba una pregunta más aguda. Si había encontrado la salida, ¿por qué no había vuelto a casa? ¿Por qué no había buscado a su hermano? ¿Por qué había dejado la radio en la grieta? La explicación más lógica era brutalmente simple. Perdió la luz. Sin baterías, la fisura se convirtió en una trampa mortal infranqueable. No podía arriesgarse a volver a adentrarse en esa oscuridad. Su último vínculo con el mundo exterior estaba atrapado, fuera de su alcance. Así que le dio la espalda y salió a la luz del día. Wallace permaneció en la caverna, contemplando la hoguera, los huesos frágiles esparcidos por el polvo, y sintió un escalofrío que ningún foco podía disipar. Jasmine Kensington había sobrevivido. Había soportado años de hambre, heridas y oscuridad. Se había abierto camino de vuelta al mundo, y, sin embargo, no había regresado. Solo había una explicación más oscura que el propio desierto, que cuando finalmente emergió, se encontró con algo peor. El recuerdo del asesinato de 2019 se cernía sobre la investigación. Otro excursionista, otra mujer sola, atacada y enterrada en una tumba poco profunda. ¿Y si Jasmine hubiera sobrevivido 6 años solo para cruzarse con un depredador? ¿Y si su milagrosa huida no hubiera terminado en un reencuentro, sino en violencia? Durante meses, los detectives persiguieron esta sombría posibilidad. Recorrieron pueblos a menos de 80 kilómetros de la cueva, mostrando la foto de Jasmine, con 6 años de antigüedad, en restaurantes, gasolineras y moteles. Registraron hospitales, albergues e incluso pabellones psiquiátricos. Nadie la había visto. Y, sin embargo, la evidencia dentro de la cueva contaba una historia demasiado sólida como para ignorarla. La hoguera, los huesos, las herramientas afiladas. Ella había sobrevivido. Había salido. Pero el rastro se perdió al borde de la cueva, como si hubiera salido de un misterio para adentrarse en otro. El detective Wallace sintió el peso de la situación. Si las montañas se la habían tragado una vez, al menos podía enfurecerse contra la naturaleza, culpar a la naturaleza. Pero esto era diferente. Si Jasmine había logrado escapar, solo para ser silenciada de nuevo, entonces alguien, en algún lugar, la había alejado del hermano que nunca dejó de esperar. Y entonces, justo cuando la esperanza parecía desmoronarse de nuevo, una nueva pista surgía, no de la cueva ni del laboratorio forense, sino de un cazador que revisaba sus cámaras de rastreo meses después. Imágenes infrarrojas granuladas. Una figura demacrada caminando por un viejo camino forestal en la oscuridad de la noche.
Un perfil, inconfundible incluso después de años. Jasmine, viva, en agosto de 2022. A principios de febrero de 2024, meses después de que el descubrimiento de la cueva volviera a poner el caso en el punto de mira, un hombre llamado George Petrie se encontraba en su pequeño taller, revisando las tarjetas de memoria de las cámaras de rastreo que había dejado en lo profundo del bosque. Era cazador, pero más que eso, era naturalista. Las cámaras eran sus guardianas silenciosas, capturando ciervos, osos, coyotes, instantáneas de una naturaleza salvaje que la mayoría de la gente nunca vea. Una de las tarjetas contenía cientos de imágenes, el desfile habitual de animales moviéndose por un camino forestal cubierto de maleza. Las repaso, medio distraído, tomando un sorbo de café. Una cierva y su cervatillo, un oso negro que pasaba lentamente, un mapache mirando fijamente al objetivo con ojos brillantes. Y entonces se quedó paralizado. La marca de tiempo en la esquina marcaba el 14 de agosto de 2022, 4:52 a.m. La grabación era granulada, infrarroja, pero bastante nítida. Una figura caminaba por el centro del viejo camino. No era un animal, era una persona. La figura estaba demacrada, con la ropa hecha jirones y el cabello largo y enmaranado. Se movía con paso cansado pero decidido. Por un instante, al sonar el débil clic del sensor infrarrojo, la figura giró ligeramente la cabeza hacia la cámara. Y en ese instante, el contorno del rostro era inconfundible. Pómulos altos, una mandíbula afilada, ojos que aún brillaban incluso con la escasa luz. Era Jasmine Kensington. George dejó el café, mirando la pantalla conmocionado. Había seguido la historia del descubrimiento de la cueva, como todos los demás en la región. Conocía su rostro por las noticias, por los carteles. No había duda. Vio el breve video una y otra vez, con las manos temblorosas. Luego cogió el teléfono y llamó a la comisaria. Cuando el detective Wallace vio las imágenes, un escalofrío lo recorrió. Era la prueba que había anhelado, pero que apenas se había atrevido a creer que existía. Jasmine estaba viva. No en teoría, ni en una reconstrucción desesperada de fosas y huesos, sino en un hecho innegable. En agosto de 2022, apenas 18 meses antes, había salido del bosque. La ubicación de la cámara solo acentuó el misterio. Estaba ubicada en un antiguo sendero forestal a menos de 30 kilómetros de la salida fácil de la cueva. El sendero, aunque cubierto de maleza, finalmente conducía a una carretera asfaltada a solo 8 kilómetros. Jasmine había estado caminando en esa dirección. Se dirigía hacia la civilización, hacia la seguridad, hacia la vida. Estaba tan cerca. 8 kilómetros. Eso era todo lo que la separaba del rescate. Un solo coche que pasaba podría haber sido la salvación. Pero después de ese breve e inquietante momento en cámara, la pista se perdió de nuevo. Se produjo una masiva campana pública. La imagen granulada del video estaba por todas partes, en volantes en las paradas de camiones, en periódicos y en redes sociales. Los investigadores se desplegaron, hablando con cualquiera que viviera cerca de ese tramo de carretera. Preguntaron a los camioneros si habían visto a una mujer demacrada caminando en la oscuridad antes del amanecer. Preguntaron a dueños de moteles, empleados de gasolineras y restaurantes a lo largo de la ruta, pero nadie la recordaba. Nadie reportó haber recogido a un autoestopista. Fue como si la cámara hubiera captado su última aparición antes de que volviera a sumirse en el silencio. Para los investigadores, surgieron dos teorías contrapuestas. La primera, la más optimista, era que Jasmine había sido rescatada por alguien que la ayudó. Quizás incluso le dio la oportunidad de empezar de cero. Quizás decidió no volver a su antigua vida, a su hermano, al dolor de ser la mujer que había sobrevivido a lo imposible. Quizás desapareció deliberadamente, buscando una nueva existencia lejos de las preguntas y los titulares. Pero para Wallace, y para la mayoría de quienes estudiaron el caso, esa explicación sonaba hueca. Jasmine había luchado demasiado. Había soportado años de aislamiento, hambre y oscuridad,
¿Acaso una mujer que se aferraba a la vida con tanta fiereza abandonaría a su hermano que nunca dejó de buscarla? ¿Cambiaría el silencio por la supervivencia solo para crear un nuevo silencio propio? La segunda teoría era mucho más siniestra, y la que más los atormentaba. Jasmine había salido de la cueva, había atravesado bosques y valles, había sobrevivido con lo que podía cazar o buscar, había encontrado el camino forestal, avanzando hacia la carretera, hacia la gente, hacia la esperanza, y entonces se encontró con el depredador más peligroso que cualquier oso o puma. El recuerdo de la senderista asesinada en 2019 persistía como una sombra. Una joven asesinada y escondida en una tumba poco profunda a menos de 100 millas de distancia. ¿Estaría el camino de Jasmine destinado a terminar igual? Salió del desierto solo para caer en manos de alguien que la esperaba en los márgenes. Nunca ha surgido ninguna prueba que lo confirme. No hay cuerpo, ni pertenencias, ni avistamientos más allá de ese clip de 15 segundos. Su rastro termina allí, en un camino solitario, a 8 kilómetros de la salvación. Para Andrew Kensington, la grabación fue a la vez un milagro y un tormento. Prueba de que su hermana había sobrevivido a la caída, a la cueva, a la naturaleza, pero también prueba de que estuvo a punto de regresar, solo para desaparecer de nuevo. Ha visto el video innumerables veces, memorizando cada parpadeo, cada fotograma, como si las respuestas pudieran estar escondidas en la inclinación de su cabeza o en su forma de caminar. Pero las respuestas nunca llegan. Y así, el misterio de Jasmine Kensington permanece en suspenso. Encontró la libertad, solo para elegir una nueva vida lejos de todo lo que conocía, o luchó durante años de oscuridad, solo para ser derrotada en la recta final, con su historia terminada por la crueldad humana en lugar de la indiferencia de la naturaleza. Los Apalaches le han devuelto fragmentos de ella, su mochila, su saco de dormir, las cenizas de sus fogatas, la sombra de su rostro captada por una cámara de seguimiento, pero nunca la han devuelto, no del todo. Y quizás ese sea el secreto más cruel de todos. Si la historia de Jasmine te dio escalofríos, cuéntanos qué crees que le pasó. Eligió una nueva vida, o algo más oscuro ocurrió después de salir de esa cueva. Comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres más misterios inquietantes como este, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida. Gracias por mirar, y recuerda, algunos misterios no permanecen enterrados para siempre.